bienvenidos a Vigilia Te Encuentro. Esta es su hermana Angélica Villafañe y espero que todos se encuentren muy bien. Hoy me encuentro con un recurso invitado especial. Esperamos que sea de bendición para cada uno, aquellos que se van a estar conectando o escuchando esta programación. Dios les bendiga, bienvenida, pastora, profeta Leinari, ¿verdad? Ramírez, unos saluditos, unas palabras. Buenas noches, mi nombre es Leinay Ramírez. Es un honor estar para mí con ustedes en esta vigilia de encuentro. Saludos a toda tu audiencia. Me presento un poco para aquellos que no me conocen o que no saben, ¿verdad?, quién yo soy, y aquellos que ya tal vez conozcan un poquito de mí para que conozcan otro poquito más, ¿verdad? Sierva de Jesucristo, soy esposa, soy madre. Entiendo por el Espíritu que una voz profética que se levanta para esta generación. Nací en Puerto Rico, nos encontramos en estos momentos, ¿verdad?, en el centro de la Florida, relocalizados acá junto a mi esposo, Ubaldo Seda, que es el pilar de nuestra casa, ¿verdad? Soy maestra, soy escritora, soy conferencista, pastoreé iglesia en Puerto Rico y estamos, ¿verdad?, creyendo por la obra aquí en los Estados Unidos. Y estamos trabajando para el Señor en todo lo que podemos, ¿verdad? También así tenemos un nuevo proyecto que se llama Revelada Publishing, del cual ahorita hablamos, ¿verdad?, un poquito, que es una casa editorial en inglés y en español para servir a pastores, a ministros, autores del mundo hispano, ¿verdad?, que tengan una historia que contar, un testimonio de Jesucristo que contar y necesiten, ¿verdad?, un lugar que pueda entender el lenguaje y los pueda ayudar a presentarse. Y te digo que, ¿verdad?, ahorita comentabas que tiene tiempo gestándose y estoy bien emocionada, ¿verdad?, porque soy fan de Vigilias y he visto ¿verdad?, que traes ministros que tienen un carácter y que tienen un testimonio poderoso. Así que estoy bien contenta de estar contigo en esta noche, conjuntamente con el Espíritu Santo en este espacio. Venga, ven, para mí también es un honor que estés aquí con nosotros y sé que tienes una palabra, un mensaje que el Espíritu Santo te entregó para, ¿verdad? Para esta audiencia y para estos tiempos que es tan necesario. Y de verdad que yo sé que el Señor se va a glorificar. Definitivamente que como ella mencionó, ella está en un proyecto eh, como editora, así que aquel que va a escribir un libro, aquel que tiene algo que contar, aprovechen que al final de este video voy a dejar todos los datos para que puedan contactar, ¿verdad? Y así obtener más información referente, ¿verdad? A esta editora, ¿verdad que sí? Así que sabemos que hay un tema que ha bajado directamente del cielo, entregado para esta comunidad y para esta audiencia. Cuéntanos un poquito sobre el tema, hermano. Ok, pues, ¿verdad? Este tema lo hemos titulado El desorden del vacío y vamos a estar basándonos, ¿verdad?, en Génesis 1:2 y en Mateo 12, del 43 al 45, ¿verdad? Voy a leer los dos versículos, uno conjuntamente con el otro, y voy a hablar un poquito, ¿verdad?, de cuál es la tesis del mensaje, qué es lo que queremos hablar. Y el primer versículo, Génesis 1:2, esto lo traje de la versión Reina Valera del 60, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El segundo versículo que les presento es Mateo 14, del 44 al 45, y dice lo siguiente: cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el poser estrado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y básicamente lo que quiero presentar por la tesis de este mensaje es que el vacío nunca es neutral. Donde hay un vacío va a haber un desorden, porque lo que ya cayó, y vamos a hablar qué fue lo que cayó,
ocupa lo que queda desocupado, lo que está vacío, ¿verdad? En Génesis 1:2 vemos que hay un desorden en el vacío porque ya Satanás y sus huestes habían caído. Por eso es que entonces Dios tiene que venir con su palabra y comenzar a poner orden. Entonces en Mateo 12 vemos una casa que está barrida y adornada, pero vacía, y termina siendo invadida por 7 espíritus peores. Porque cuando trabajamos liberación, cuando trabajamos sanidad interior, pero luego no viene una llenura del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios sobre esa persona, ese desalojo va a ser temporal. Entonces, lo único que puede remediar el vacío no es limpiarlo, es ocuparlo. Hay que llenarlo, hay que poner algo allí. Y sobre eso, y sobre el Espíritu de Dios que se mueve ya sobre la faz de estas aguas, es sobre lo que yo quiero hablar en esta noche para tu audiencia. Poderoso, de hecho, es un tema bastante interesante y un tema bien profundo, así que yo los invito a todos ustedes que presten atención, busquen lápiz y papel y anoten y permitan, ¿verdad?, que puedan aprender, ¿verdad?, algo más allá, más profundo en la palabra. Yo amo estudiar la palabra. Siento que cada vez que la leo y la estudio me acerco más al Padre, Señor, y esa conexión tan bonita donde sabemos que Él nos dejó algo para conocer y acercarnos más a Él. Así que presta atención, espero que sea de bendición para tu vida y vamos ¿verdad?, a darle este espacio a nuestra amada pastora para que pueda desarrollar el tema. Amén. Muchas gracias, Angélica. Pues mira, quiero, ¿verdad?, hablarle un poquito a tu audiencia, porque a veces pensamos que cuando venimos al Señor, lo peor que podemos estar es sucios. A veces pensamos, ay, pues, de hecho, he escuchado a mucha gente, ¿no? Yo no le he entregado todavía mi vida al Señor porque todavía estoy sucia. Mire, lo peor que nosotros podemos estar no es sucio, porque hay una sangre que viene y nos limpia. El problema no es estar sucio, el problema es estar vacío. Muchos han sido barridos y adornados, entretenidos, pero siguen desocupados, siguen vacíos. He hablado con muchas vidas que de repente me dicen, aún me siento en la banca de la iglesia y me siento vacía. No vuelvo a encontrar ese lugar porque tuvieron ese encuentro con Jesús, porque en ese momento hubo una chispa de vida sobre su vida, pero como nunca fueron llenos, nunca se ocupó ese vacío, siguen vacíos. Y tenemos bancas y bancas y bancas de iglesia, de gente que fielmente van a nuestras congregaciones, pero siguen vacías. Entonces, el primer desorden en la escritura, en la Biblia, no fue el pecado del hombre. Fíjese bien, fue el desorden de un vacío que ya estaba contaminado aún antes de que Adán respirara allí. Y en esta noche yo quiero mostrarte por qué tu vacío no es tan inocente y lo que Dios quiere y puede hacer con tu vacío. Escuche bien. Tenemos dos casas vacías, una lado a lado. La de Génesis 1:2 y la de Mateo 12. Y la misma ley espiritual las cubre a las dos. Así es que vamos un poquito al texto. Siempre me gusta ir a la raíz, me gusta ir a la raíz hebrea de los textos porque nos dan luz, nos alumbran, nos dejan ver, ¿verdad? Porque nuestro maestro era hebreo y nosotros no queremos ser judíos, pero necesitamos entender el contexto judío para nosotros poder entender de qué se nos está hablando, a quién se le está hablando y qué es lo que se quiere decir. Entonces empezamos con una frase, dice Tohu Bohu, y esto significa desordenada y vacía. En el original quiere decir que está sin forma, desolada, arruinada. No es que esté en blanco, es que está en ruinas. ¿Cuántos de nosotros llegamos en ruinas al maestro? Luego más adelante dice Chosex sobre el tejón, ¿verdad? Que dice que había tiniebla sobre el abismo. Quiere decir que había una cobertura de oscuridad sobre
lo profundo. Y es bien interesante porque cuando vamos a Isaías 45:18, dice que Dios no creó en vano, no creó en vacío, sino para que fuese habitada. Entonces quiere decir que la tierra no fue creada en un vacío, sino que ella se vuelve vacío porque allí ocurrió algo y entonces es necesario que venga el Padre, ¿verdad? A crear, a poner algo en aquel vacío. Mateo 12 nos habla de la casa desocupada, barrida y adornada. O sea que está limpiecita, está decorada, pero ese vacío, esa, esa vacancia nos debe de preocupar porque nos hace vulnerables. Nos hace vulnerables, nos hace presa fácil. Entonces, cuando usted ve, como le estaba diciendo, estos dos vacíos se convierten, estos están cubiertos bajo la misma ley espiritual y ahora voy a por qué. Porque lo desocupado no va a permanecer desocupado. Alguien va a ver ese vacío y va a querer ocuparlo. Porque lamentablemente cuando hablamos de guerra espiritual y hablamos de legalidad, el enemigo de las almas lo que está buscando es alguien que le haga el trabajo, a dónde habitar para realizar su trabajo. Por eso es que decimos que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, es contra huestes, contra potestades de maldad que se mueven en las áreas celestes. Pero ¿qué es lo que hacen? Buscan un vacío para habitar. Entonces el problema no es la hermanita en la iglesia, la hermana lija que me está puliendo. El problema es que posiblemente la hermana lija tiene un vacío en su vida y entonces vienen estas huestes, aprovechan el vacío para hacer su maldad. Me va entendiendo lo que le voy hablando por el Espíritu en esta noche. Así es que había un desorden en el vacío. No, en Génesis 1:2 no describe el vacío limpio y en espera, sino que describe un vacío desordenado, cubierto de tiniebla. ¿Y de dónde viene ese desorden si todo lo que Dios crea es bueno? Y la respuesta es que antes ya Satanás había caído. El desorden es el residuo, lo que quedó de un juicio anterior. Isaías 14, de 12 al 15 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Ezequiel 28, 12 al 17 dice, el querubín ungido, echado por tierra por su soberbia. Nos habla de esa caída. Así es que ese espacio entre la creación y lo que hace que haya un desorden en el vacío es que ya había habido una caída. Jeremías 4:23 usa las mismas palabras. Mire esto, qué poderoso. Dice, miré a la tierra y he aquí, estaba asolada y vacía. Vuelve a Tohu Babujú y dice, y a los cielos, y no había en ellos luz. O sea, que hay un juicio, hay una desolación. Es el mismo lenguaje de trasfondo. Así es que nos está dejando saber qué provocó que hubiera desorden en el vacío. Así es que ese vacío nunca es inocente. Ese vacío trae tinieblas consigo, porque dice la palabra, ¿verdad? Que una tiniebla llama otra tiniebla y un abismo llama otro abismo. Así es que ya la tiniebla sobre el abismo es porque cayó un desorden, ya pasó algo, hubo un juicio. Así es que todo vacío en el reino del espíritu está expuesto a ser ocupado por algo caído. Cuando estamos vacíos, cuando estamos desocupados, estamos expuestos a una caída. Y ahora usted puede entender mejor por qué la conversación de Eva con la serpiente lleva a una caída, porque ella se suponía que estuviera ocupada en los mismos asuntos del esposo y lamentablemente hay un vacío, y donde hay un vacío, por eso Dios dijo del hombre, no conviene que esté solo, porque el vacío puede llevarte a una caída, el vacío puede llevarte a una tiniebla.
Amén. Voy a entrar por ahí y, no te quiero interrumpir. Definitivamente que ese es un ejemplo crucial de lo que pasa hoy en día. El momento donde para tomar una decisión, para, para responder a algo, cuando nosotros descuidamos la oración y buscar esa intimidad con el Espíritu Santo y no llenarlo de él, ahí es cuando entonces llega ese vacío inminente. Y nada, no te voy a seguir interrumpiendo, pero definitivamente me estoy gozando y sé que el Señor va a hablar a muchas vidas. Amén. Mira, es impresionante porque nosotros realmente nunca pensamos en el vacío como una oscuridad o como un desorden, simple y llanamente como en la falta de algo. Nunca pensamos que la falta de algo es la oportunidad que a veces le estamos dando al enemigo en nuestra vida de meterse por, 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 por eso es que decimos muchas veces que es como los ratones, que donde encuentra una endijita, donde encuentra un espacio, si puede meter la cabeza, se mete completo. Y no nos damos cuenta de estas cosas. Y, y como los vacíos nos exponen a ser ocupados por cosas que están caídas, tenemos que tener mucho cuidado con los momentos donde sentimos en nuestra alma, no en nuestro espíritu, en nuestra alma, la invitación a no hacer nada. Ay, yo no, hoy como que yo no iría a la iglesia. Hoy como que yo no me conectaría al estudio bíblico. Hoy como que, ay, yo no tengo ganas de hacer nada hoy, porque ese vacío, y no estaba hablando de descanso, quiero, ¿verdad?, hacer esa salvedad, ¿verdad?, que el descanso es bueno y es necesario. Pero a veces cuando algo nos invita a desconectarnos de la palabra, que es lo que nos llena, que es lo que nos debe ocupar, porque dice la palabra que el pueblo pereció por falta de conocimiento y la falta de conocimiento es un vacío que te lleva a muerte. Mira qué poderoso es esto. Así es que es importante que nosotros comencemos a identificar y a trabajar con nuestros vacíos y nombrarlos sin avergonzarlos. Porque muchas veces cuando identificamos cosas, es más importante la apariencia, que la casa se vea limpia y barrida, que yo pueda identificar dónde está mi vacío. Porque vuelvo y repito, el vacío no es inocente y lo estoy diciendo con temor y temblor, porque muchas veces creemos que el que no esté pasando nada, pues está todo bien. Y el que no está pasando nada es que poco a poco nos vamos alejando del diseño de Dios en nuestra vida. El vacío te va a alejar de lo que Dios tiene para ti, de tu diseño. Así es que no es inocente. Lo primero que Dios te invita a hacer no es a tapar tu vacío, es a ponerle un nombre. ¿Por qué? Porque la escritura no disimula. Dice que las tinieblas estaban allí y hubo que ordenar a la luz para que viniera y llenara la tiniebla. Si alguna vez prendes un fósforo y lo pones contra la pared, te vas a dar cuenta que la luz no tiene sombra, que la luz llena el vacío. El palito del fósforo va a tener sombra, pero la llama encendida no tiene sombra. Así es que la tiniebla tiene que ser ordenada por la luz. Así es que es necesario que nos demos permiso para decirnos a nosotros mismos, yo estoy vacío. Y eso no quiere decir que hay falta de fe. Es un acto honesto que tenemos que tener con nosotros mismos, porque lo que no se nombra no se ocupa. Y es importante que entonces nosotros comenzamos a discernir cuál es el vacío que hay en mi vida, cuál es el vacío que yo cargo. A veces una temporada de formación pide paciencia. A veces una herida sin sanar lo que está pidiendo es sanidad, no actividad. No es ir a 20 actividades, es sentarme uno a uno con mi pastor y decirle, escúchame, yo tengo esta herida, yo necesito sanarla, yo necesito one on one contigo, yo necesito que nos sentemos cara a cara, tú y yo y el Espíritu Santo, que comencemos a trabajar con esta herida que yo tengo sin trabajar, yo necesito sanar esto.
Por eso a veces sí, la palabra del púlpito es buena, es rica y nos trae grandes cosas y grandes beneficios, pero hay momentos donde el pastor necesita apestar a la oveja, necesita estar cerca de la oveja y ensuciarse con la oveja, porque nuestras ovejas llegan con sus vacíos y llegan con sus heridas y llegan con sus marcas. Y necesitamos ese one on one, necesitamos sentarnos con la oveja, necesitamos hablar con la oveja, necesitamos restaurar las ovejas, hacer el trabajo pastoral que nos corresponde. No, no, ¿verdad? No tal calce, y no estoy hablando de nadie en específico, estoy hablando de mi trabajo como pastora, el que yo hago, el que me toca y el que creo que nos toca a todos y nos compete a todos nosotros como ministros competentes de este evangelio. Así es que tu vacío no está vacío por casualidad. Y no va a permanecer vacío por mucho tiempo porque ahora tú vas a comenzar a trabajar con él. Y la pregunta no es si algo lo va a llenar. La pregunta es qué es lo que lo va a llenar. Porque créeme, algo va a buscar ocupar tu vacío. Algo se va a meter allí. Quiero, ¿verdad?, ir un poco a la casa vacía, barrida y adornada, porque tener la casa barrida y adornada no va a ser suficiente. ¿Qué es en nuestra vida la casa vacía y adornada? La casa vacía y adornada en nuestra vida es muchas veces la apariencia de espiritualidad cuando yo sé que hay unas áreas en mi vida que yo no las he trabajado. Cuando yo sé que yo lo que quiero es que, ¿verdad?, que el pastor me vea que yo soy muy espiritual, que los hermanos crean que yo soy una persona de buen testimonio, pero por dentro yo todavía cargo unos vacíos, todavía estoy rota, todavía liqueo, todavía hay unas áreas de mi vida que yo ni siquiera he empezado a trabajar con eso, porque estamos como la película, because we don't talk about Bruno, y entonces hay cosas que no se hablan, hay cosas que no se tocan, hay cosas de que están pero no están. Esa es la casa barrida y adornada. Mateo 12, del 43 al 15, comienza a hablar de un espíritu inmundo que sale, que anda por lugares secos, que no haya reposo y decide, toma una decisión, dice, yo voy a volver a mi casa. Si yo tenía una casa, porque ellos toman sentido de pertenencia. A veces el que nosotros no tomamos, lo toman las huestes de maldad. Y dice que la haya desocupada, barrida y adornada. Ah, ahora mi casa va a la iglesia. Sigue vacía, pero está barrida y adornada. Está desocupada. No ha sido llena del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque todavía liquea. Porque no ha trabajado con las cosas que tiene que trabajar. Porque no ha identificado los vacíos. Porque a veces hay unos vacíos de papá y mamá que no he trabajado. Porque a veces hay unos vacíos relacionales del divorcio que no he trabajado. Porque a veces hay unos abusos que yo sufrí en mi infancia que no los he trabajado. Porque a veces hay unas carencias que no las he trabajado. Porque no las trabajo. Porque si no las miro y si no las toco es como si no existieran, es como si no estuvieran ahí. Son como una canción secular que hay por allí, si no me acuerdo no pasó. Entonces el detalle es que casi todos pasan por alto que la casa estaba limpia, que estaba barrida y adornada. Así es que el problema no era que la casa estaba sucia, el problema era que la casa estaba vacía, la vacancia de la casa, que estaba desocupada, ese es el problema. Cuando no hay una llenura del Espíritu Santo, porque comenzamos a ir a la iglesia y entendemos que sí, vamos a estar pasando por cosas, pero ahora yo estoy mejor porque estoy en la iglesia y automáticamente siento que porque me estoy estacionando en la iglesia los domingos es suficiente. Pero esa vida de intimidad, el ayuno, la oración, la palabra, la vigilia, esa intimidad con el Eterno, ese es reconocer cuáles son mis vacíos y comenzar a trabajar con ellos, a mi falta de papá o mi falta de mamá, las cosas que viví en mi infancia. Porque decimos que la gente llega a Cristo y automáticamente esto es como que como son hechos nuevos. Sí, pero hay que arremangarse y trabajar con los vacíos que esa vida trajo. Ayudarlos a identificar los vacíos.
y ayudarlos a llenar los vacíos con la palabra, con el Espíritu, para que entonces volvemos a lo mismo. El problema no es que estamos sucios, llegamos a Cristo, vino una sangre y nos limpió. ¡Fra! Quedamos limpios. Y vuelvo porque digo que es la misma ley espiritual y esto lo repito para que usted se lo grabe, se lo grabe, se lo grabe. Un vacío ordenado fuera, pero desocupado por dentro. Es una invitación abierta al que el enemigo venga y haga un estrago en nuestra vida. Y muchas veces decimos, ¿por qué no rompo ciclos? ¿Por qué no salgo de la condición? ¿Por qué no logro alcanzar? ¿Por qué mi hermano se llena y yo no me lleno? ¿Por qué yo veo que aquel se goza y yo no me gozo? ¿Por qué yo no veo cumplimiento en las palabras proféticas que me han dado? Yo estoy hablando a una iglesia que se ha acostumbrado a una cultura cuando la iglesia debe ser una contracultura. Hay creyentes que fueron liberados y limpios y se arreglaron por fuera, pero dejaron tal vez, ¿cómo puedo decir esto? Dejaron los vicios, cambiaron el ambiente. Ya no voy a la barra, ahora voy a la iglesia. Ahora el party es los domingos, pero todavía estamos desocupados. No hubo una llenura y no procuro una llenura del Espíritu Santo. Ordené la casa, pero no he sido lleno. Y por eso el postrer estado parece ser peor que el primero. Y oye gente que te lo dicen. Antes, cuando yo estaba en el mundo, siempre tenía dinero. No carecía de nada. Llegué al Evangelio y yo no sé qué fue lo que pasó. Antes, cuando yo estaba en el mundo, yo me sentía feliz. Ahora estoy en la iglesia y me siento agobiado. El vacío. No hemos trabajado con el vacío. Cambiamos de escenario, pero el vacío sigue ahí. Y el problema es que la palabra ahora alumbra el vacío. Cuando estabas en el mundo no te enterabas porque no había palabras que te alumbrara el vacío. Pero ahora que estás en la iglesia, que hay algo que te señala dónde están tus vacíos, por eso dices, yo antes era feliz y ahora me siento agobiado. El problema es el vacío. Estamos limpios, estamos barridos, estamos adornaditos, hay entretenimiento, pero no hay llenura del Espíritu Santo. Y por eso el estado postrero viene a ser peor que el primero. Por eso necesitamos en un tiempo como este, en vez de que los evangelistas estén fuera en la calle, están adentro en la iglesia porque hay que volver a convertirse. Una liberación sin llenura es un desalojo temporal. Y la llenura del Espíritu Santo es algo que nosotros lo tenemos que buscar constantemente para que fluya un río de agua viva de nuestra vida hacia la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que estar constantemente llenándonos, procurando esa relación. Y barrer no es lo mismo que habitar. Para el que identificó a través de todo esto que usted tiene un vacío en su vida, que no panda el cúnico. no se me, no se me panique. La casa no va a empeorar porque esté sucia. La casa empeoró porque estaba vacía. Ahora bien, una casa vacía siempre algo va a tocar a la puerta. Aquí, estoy a la puerta y llamo. Y el que me abra, cenaré con él. Estos espíritus vienen y tocan a la puerta y viene con 7 peores. Y si encuentran la casa vacía, entran y créeme que van a cenar contigo y van a hacer de ti una comidilla. Tú vas a hacer la cena. Cuida más que entra a tu espacio, que llena tu vida. Porque un vacío es incómodo, pero un vacío mal ocupado es peor. Y note que dice que esta casa estaba sola. El enemigo trabaja mejor en la soledad. Por eso es importante que nosotros nos rodeemos de gente que están sanas y de gente que nos puedan sanar. Por eso es que es importante que nosotros entendamos cuál es la dinámica del carbón encendido, que un carbón encendido enciende otros carbones. Por eso es importante que entendamos la verdadera dinámica pastoral, que nosotros como pastores es necesario que identifiquemos las necesidades de las vidas que tenemos a nuestro cargo y que trabajemos con las vidas. Que los ayudemos en amor a identificar esas cosas que hacen que los vacíos permanezcan y que su condición postrera venga a ser peor que la primera.
No te conformes con estar limpio, no es suficiente. Una casa limpia y vacía es una casa disponible para el enemigo. Y lo que Dios quiere hacer contigo no es barrerte, es habitarte. Él quiere venir a habitar en ti. El propósito de la llenura del Espíritu Santo es que Dios habite contigo, que Él venga a morar en ti. Así es que el remedio de un vacío es ocuparlo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas para comenzar a ocupar. Dice la palabra en el origen que el Espíritu de Dios planeaba sobre las aguas, y muchas personas entendieron esto como que el Espíritu sobrevolaba, pero realmente lo que dice es que incubaba, planeaba, planificaba sobre las aguas, o sea que el Espíritu ya iba llenando todo aquello con una planificación, iba poniendo una estructura. En el Espíritu había una estructura. Entonces, cuando el Padre abre su boca y comienza a declarar las cosas, esa planificación del Espíritu comienza a tomar carne de realidad. Así es que el Espíritu se movía, ¿verdad? Sobre aquello que estaba vacío, desordenado, contaminado, pero no lo abandonó, no lo barrió. Lo que Dios quiere no es barrerte, es habitarte, ¿verdad? ¿Y cuál es entonces el remedio del vacío? Es ocupar. El Espíritu de Dios primero se movía. Y es bien interesante porque vemos en muchas traducciones que dice que el Espíritu de Dios planeaba sobre las aguas, y hemos entendido que era que él planeaba, que volaba, que sobrevolaba las aguas, pero en realidad lo que él está haciendo cuando dice que planeaba es una planificación, pero más allá de eso, mira esta palabra hebrea, qué cosa más brutal. Dice rashaf. Rashaf es aletear, empollar, cubrir, incubar. Esta palabra también aparece en Deuteronomio 32:11 cuando dice que habla del águila sobre el nido. O sea, el espíritu estaba creando, formando algo, ¿verdad? Porque todo primero se gesta en el espíritu antes de que Dios abra su boca y comience a hablar. Ya el espíritu estaba en plena planificación. Ya le estaba mirando todo lo que iba a estar en aquel vacío para poner orden en aquel desorden. ¿Cuál entonces es la consecuencia divina? Que el espíritu ocupa. Luego viene la palabra y ordena. Sea la luz. Y ahí vino vida. Ahí vino a carne de realidad la luz. Así es que el orden no llega en un vacío desocupado. El orden llega en un vacío donde primero el Rúa, el Espíritu del Dios Altísimo, habita. Así es que es necesario que nosotros tengamos la habitación del Espíritu Santo en nosotros para que la palabra pueda ordenarnos. Por eso que dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Qué es lo que realmente dice? ¿Hemos de desechar la letra? No, es que con el Espíritu podemos vivificar la palabra. Primero tenemos que ser habitados para que entonces esa palabra comience a tener el efecto que necesita tener en nosotros. Y muchas veces queremos hacerlo al revés, pero es necesario que seamos llenos de su espíritu. Así es que mira ese contraste tan exacto con Mateo 12. Dice que la casa se quedó desocupada y entonces vino lo peor. La tierra en Génesis fue ocupada por el Espíritu y pudo venir la luz. El mismo vacío, distinto ocupante, distinta finalidad. El destino cambia de acuerdo a lo que ocupa mi vacío. La tiniebla solamente se puede dispersar cuando es el Espíritu de Dios que ocupa mi vacío para que la palabra entonces pueda hacer el efecto que necesita hacer en mi vida. En Efesios 5:18 nos insta, dice, sed llenos del Espíritu. Y eso no es una sugerencia, eso eso es evangelio vivo. Tenemos que ser llenos del Espíritu. Eso es lo que va a hacer la diferencia en nuestra vida. Así es que es la llenura del Espíritu lo que nos defiende, lo que nos cubre, lo que hace que esos 7 espíritus peores no vengan a nuestra vida y nos aniquilen. Para que no dejemos de decir cosas como desde que vine a Cristo estoy peor. Colosenses 2:9-10 establece
que en Yeshua, que en Cristo Jesús estamos completos. Entonces la respuesta a la vacancia es que cuando estamos en plenitud en Cristo, la casa está ocupada correctamente. Hemos abierto la puerta al que se la tenemos que abrir y Él puede entrar y cenar con nosotros, habitar en nosotros. Él puede trabajar en nuestro vacío de la manera correcta. Deja que la presencia de Dios ocupe tu vida antes de exigir que te la arregle. Antes de exigirle a Dios que venga y arregle tu vacío, déjalo que te habite. Entrégale la vida completa. Dale todos los cuartos de la casa hasta el cuarto de los regueros. Muchas veces tenemos en nuestra vida el cuarto de los regueros, que es donde no queremos. Invitamos al Señor Jesús hasta la sala, pero le decimos, no te metas en los cuartos, porque los cuartos no están limpios. A Él no le interesa si tu cuarto está limpio o está sucio. Déjalo que entre. Déjalo que entre. Y cuando tú lo dejas que Él entre, cuando tú dejas que el Rúa se mueva sobre las aguas de tu vida, entonces la palabra va a poder comenzar a ordenar. Entonces, en esa quietud, en esa oración con la palabra, con una oración sin agenda, donde yo no vengo a pedirle al Señor mi larga lista de mercado, sino que yo vengo delante del Señor a decirle, lléname, haz conmigo como tú quieras. Si tú eres mi hacedor, ¿quién puede saber mejor que el que te hizo lo que tú necesitas? No vengas a la presencia para sentir algo, porque si no se te paran los pelos, no quiere decir que Dios no estuvo ahí. Venga a la presencia para que Él ocupe el espacio. Antes de que tú lo llenes con tus soluciones humanas, deja que sea Dios llenándote. Porque hasta que Él no te ocupe, no va a haber orden. Estando en la iglesia o no estando en la iglesia, si no estás lleno de Él, si no te permites la oportunidad de abrirte completamente y dejar que el Espíritu Santo se meta hasta en el cuarto de los regueros. Yo veía un documental, era un documental, utilizaba la parábola del hijo pródigo para trabajar con los desórdenes sexuales. Y en este documental, este pastor está hablando y él está diciendo de cómo él, por la pornografía, abrió ciertas puertas en su vida al punto de que él adquirió una enfermedad y su esposa fue contagiada de esta enfermedad y él perdió sus hijos, su familia perdió todo. Y él dice que en un momento dado él decía, yo quería parar, no podía. Y dice que él estaba literalmente, él estaba en su computadora y él estaba mirando pornografía y que él sintió la voz de Jesús que le dijo, invítame. Y él le dice, ¿cómo yo te voy a invitar si esta es mi oscuridad? O sea, esta es mi oscuridad y cómo yo te voy a invitar. Él le dice, sin la luz, si no la llenas con luz. Y él dice que eso cambió su oración y que él empezó a pedirle al Señor Jesús que estuviera con él en su momento de oscuridad. Y él dice que algo pasó, él dice, no lo puedo explicar, algo pasó. A partir de ese punto, todo cambió. Y tú dirás, ¿quién en su sano juicio va a invitar a Jesús a ver pornografía? Pero si no lo invitas a tu desorden, yo siento la presencia del Espíritu Santo tan fuerte en este momento. Si no invitas al Espíritu a tu desorden, si no le das invitación al Padre a que habite tu desorden, ¿cómo podrá haber orden? Si no lo invitas al cuarto de tu reguero, ¿cómo piensas tú si hasta el sol de hoy tú solo no lo has podido arreglar? Mi amado y mi amada, que en esta noche estás conectado a esta palabra. Si hasta el sol de hoy tu psicólogo ni tu psiquiatra lo ha podido arreglar, si hasta el sol de hoy nada lo ha podido arreglar, es porque es un asunto que solamente si tú invitas a Jesús, si tú invitas al Espíritu Santo, si tú le dices al Padre, métete aquí conmigo, los necesito aquí conmigo en mi cuarto de los regueros. Solamente de esa manera puede venir la palabra a comenzar a poner
orden en ese desorden, pero primero hay que llenar el vacío. Este ministro testificaba y me gustaría, no recuerdo cómo se llama y lamento no tener el nombre del recurso, tal vez más adelante se los puedo proveer de alguna manera, porque en este documental estaba poderoso. Y él dice que a través de eso él comenzó a ser sano. El Señor hizo el milagro y lo sanó de aquella enfermedad, le restauró su familia, le devolvió sus hijos. Y todo fue cuando él invitó al Señor Jesús al cuarto de su reguero. La ocupación, vuelvo y repito, es la que va a preceder el desorden. Es el mismo espíritu que se movió sobre el desorden del principio que quiere moverse sobre el tuyo. Pero él no va a venir a barrer y a irse. Él viene a quedarse, él viene a empollar como águila, él viene a ocupar hasta que tu vacío nazca luz. Hasta que en tu vacío comience a dar fruto la semilla de la palabra que ha sido sembrada en ti. Y no hasta que, sino para que eso ocurra y para que entonces tú puedas tener crecimiento real. Para que entonces podamos salir del entretenimiento y entrar en el verdadero poder del evangelio. A quien está escuchando, ¿verdad? En esta noche, esta palabra que comparto con urgencia del Espíritu. Quizás ya tú fuiste barrido y adornado, pero todavía ese vacío está ahí. Y esta noche Dios no te está ofreciendo otra limpieza. Él te está ofreciendo llenura. Él quiere llenarte de su espíritu. Ya el espíritu no viene como en el Antiguo Testamento que se posa y se va. Ahora Él viene y hace habitación contigo. Y el Señor está haciéndote una invitación. Déjame ocuparte. Déjame llenarte. La invitación no es arreglar la casa, es a entregar las llaves de la casa para que Él venga y se mude contigo. Para que el Rúa ocupe cada cuarto que tú has dejado vacío o en desorden. Para que estos 7 peores cuando vengan no encuentren lugar. Para que cuando vengan digan, no hay cama para tanta gente. Aquí hay uno que ya está ocupando. Aquí hay uno que reina, aquí hay uno que gobierna, aquí hay uno que ministra, aquí hay uno que llena, aquí hay uno que restaura, aquí hay uno que salva y no hay espacio para nosotros. Yo quiero declarar una palabra sobre ti en esta noche. Y declaro sobre cada oyente, sobre cada persona que está siendo parte de vigilias de encuentro en esta noche lo siguiente. Ya no vas a estar desocupado. Ya no vas a estar vacío, barrido, arreglado. El Espíritu de Dios se está moviendo ahora sobre tu vacío. El Espíritu de Dios va a comenzar ahora a ocupar y a ordenar aquello que hasta hoy estuvo desordenado. Y en medio de tu desorden, Dios comienza a hablar la luz. Y la luz comienza a iluminar esas áreas oscuras, esas áreas de desorden, esas áreas de tiniebla, para que tú puedas ser lleno de su Espíritu, para que tú puedas fructificar, para que tú puedas hacer aquello que es tu diseño. Yo no sé cuántos posiblemente están sentados en una banca, pero deberían estar afuera evangelizando. No sé cuántos posiblemente tengan un corazón pastoral, pero como todavía están trabajando con su vacío, no estén pastoreando. No sé cuántos están ahí simple y llanamente siendo entretenidos, pero no han podido romper con aquellas cosas que necesitan romper, vicios, ataduras, ciclos, y que necesitan trascender y llegar a lo que Dios tiene para ellos, al diseño original del Padre, volver a caminar con el Padre en el jardín. No sé cuántos están en esa situación en esta hora, pero yo creo que ese tohu bajú está cerca, que sea la luz viene a tu vida y el vacío tal vez se puede sentir muy profundo, tal vez has estado por largo tiempo en ese vacío. Es necesario que comiences a buscar tal vez un pastor de confianza, una ayuda profesional, porque eso tampoco no compite con nuestra fe, la apoya, pero es necesario que en este lugar donde tú estás ahora, el Espíritu de Dios comience a llenar tu vida.
Es necesario que Dios comience a ocupar los espacios que están vacíos en tu vida. Es necesario que le abras al Señor el cuarto de tu reguero y le digas, métete aquí conmigo, es en mi reguero donde yo te necesito, no en la apariencia, no donde todos piensan que estoy bien. Te necesito aquí en el cuarto de los regueros conmigo. Te necesito aquí en mi desorden. Te necesito aquí en mi vicio. Te necesito aquí en mi ciclo. Te necesito aquí en mis relaciones. Yo no sé cuál es el área de tu vida que está vacía, que está arreglada, pero está vacía. Y este momento es el momento de invitar al Espíritu que llene esa área. Ven y métete conmigo aquí. Es momento de que haya un arrepentimiento genuino en nosotros. Y arrepentimiento quiere decir que yo cambie de pensamiento. No puedo seguir barrido y adornado. Necesito llenura. El vacío que hay en tu vida no lo escondas más, pídele llenura. No es solo limpieza, la sangre ya te limpió, por su sangre fuiste limpiado, pero ahora necesitas ser llenado. Por eso Jesús mandó a una gente que se fueran a un lugar a esperar la llenura del Espíritu Santo. Y no les dijo, no, ahora vayan y prediquen, porque ya ustedes me vieron cuando yo subí para el cielo. No, porque tal vez ellos estaban barridos, fueron limpiados por la sangre. Sabían que el Mesías estaba resucitado, pero necesitaban la llenura del Espíritu Santo para cumplir con su ministerio, para cumplir con su misión, para cumplir cabalmente con aquello que les había sido ordenado, porque no hubiese podido un Esteban mirar con cara abierta al que estaba sentado en el trono mientras moría si no hubiese sido un hombre lleno del Espíritu Santo. Porque Pablo, con todo su conocimiento de la Escritura a los pies de Gamaliel, no hubiese podido ser el apóstol Pablo que hoy día conocemos si no hubiese venido a él una llenura del Espíritu Santo. Y todavía leemos en la Escritura que Jesús decía, cosas mayores que estas ustedes harán. Y eso es por a través de la llenura del Espíritu Santo. Pero estamos vacíos, barridos, arreglados, sin espíritu. ¿Por qué no vemos milagros como antes? ¿Por qué no vemos prodigios como antes? ¿Por qué seguimos clamando por un Gigi Ávila si Angélica está aquí, si Leia está aquí, si Teresa está aquí, si María está aquí, si Cristina está aquí? ¿Por qué seguimos clamando por gente que ya no está cuando usted y yo estamos aquí? Si estuviéramos verdaderamente llenos de su espíritu, si procuráramos la relación de la manera correcta, una iglesia con poder caminaría a la faz de la tierra y yo te digo, seríamos indestructibles porque ni las llaves del Hades, ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia. Pero la iglesia está en una triste condición. Está arreglada la novia, peinada la novia, en una apariencia muy hermosa, pero desnutrida, vacía, sin espíritu. Y por la única razón que estoy generalizando en esta hora, y no me excluyo ni siquiera a mí misma, es porque el pueblo de Israel perdió la batalla en Ai, porque un grupo, un pequeño grupo dentro de aquella batalla, entró en aquella batalla en desobediencia al Eterno. Y por aquel pequeño grupo fue una gran pérdida, porque Dios no miró aquel grupo separado de Israel, lo miró como un Israel completo. Y Dios no está mirando a Angélica y a mí como separadas de toda su iglesia, porque Él viene por una sola iglesia. Entonces, todos somos responsables. Porque si mi hermano está vacío y yo sé que mi hermano tiene un vacío, yo soy responsable de que esta palabra le llegue a mi hermano. Yo soy responsable de ayudarlo a clamar por la llenura del Espíritu Santo. ¿Verdad? Según estipula la Escritura, sobre 700 personas vieron la ascensión del Maestro a los cielos. ¿Por qué no habían 700 en el aposento alto? ¿Por qué habían solamente 120 perseverando
juntos, unánimes, clamando, porque esos 120 entendieron que hasta que no hubiera llenura del Espíritu Santo, no podía haber una cosecha de almas. Y nosotros estamos ocupados haciendo vacíos del Señor de la obra, del que realmente nos puede ayudar a hacer. Nos esforzaríamos menos si tuviésemos mayor ganancia en el reino si fuéramos llenos de su espíritu. No seamos Amén. casas vacías. Amén, poderoso. No seamos casas vacías. Yo no sé ustedes, pero yo estoy que salgo corriendo y me identifico públicamente con esta palabra que ha traído la sierva, pastor y profeta. Yo también la recibo, también la atesoro en mi corazón, porque muchos hemos estado en esa posición. Muchos hemos pasado por ahí y definitivamente este es un tiempo que necesitamos urgentemente la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos fortalecer nuestra relación con el Espíritu Santo y ya dejar de caminar por nuestras propias fuerzas, querer cambiar las cosas a nuestra manera, querer forzar las cosas, querer manipular las cosas. Porque el hombre tiene un problema grande, es que no puede perder el control de las cosas y se olvida que cuando ya te entregas tu vida a Cristo, cuando ya tú te entregaste a Él es el que tiene el control de todo. Pero cuando estamos a punto de perder algo de cómo controlarlo, manipularlo, nos desesperamos y cometemos el error. Y entonces, como mencionaba el ministro, a principio queremos aparentar algo, pero estamos completamente vacíos. Y entonces, ¿qué tú le vas a entregar a aquellos? Vamos a poner que es una persona que es un ministro que vaya a ministrar. ¿Qué tú le vas a entregar a esa persona frente de ti si tú no tienes nada que entregar? Apariencia. Vas a imitar el mover del Espíritu Santo. ¿Qué tú le vas a entregar si lo que tienes adentro no tienes nada? Y entonces por eso necesitamos luces, máquinas de humo, o el musicón, como digo yo. O ponemos la Mucho. canción que le trabaja las emociones a las personas. Entonces estamos en el entretenimiento porque estamos vacíos. Y no podemos seguir siendo casas vacías. Esto es urgente. Esto es urgente. Esto es 911. Ujú. Es necesario que las vidas entiendan esto. Porque yo te garantizo, Angélica, si estuviéramos llenos del Espíritu Santo como se supone que estemos del Espíritu Santo, la iglesia sería imparable, imparable. Es como, perdón, es como mencionó usted ahorita. Dice la palabra que Dios viene a buscar una novia arreglada, sin manchas, sin arrugas. Y la gente se equivocó porque se está mentalizando, oh, tenemos que estar de cierta forma. Pero no solamente es que esté sin mancha y sin arruga, no es como hoy en día cuando la novia se va a casar, entra en una dieta para que el traje le sirva al final, ¿verdad? No, no es que te metas a dieta espiritualmente para que el traje te sirva. Es que estés saludable en la presencia del Señor. Es que sí tengas un traje sin manchas y sin arrugas, pero que también camines saludable espiritualmente. Sí, pero estamos recurriendo al botox espiritual, a la cirugía Yes. plástica espiritual, pero no estamos buscando la llenura del Espíritu Santo. Y entonces decimos, pero fulana tiene tantos años en el Evangelio y los ciclos son los mismos. No hay llenura, Ujú, ujú. no hay llenura. Es identificar. Y tenemos que identificar dónde están esos vacíos. Mira, y yo Yes. te digo con toda honestidad, yo he trabajado con mucha gente que honestamente a lo mejor se ve desde un avión el vacío, pero ella misma no lo han identificado. No es que lo tratan de ocultar. Muchas veces es que no hay nadie que se lo identifique porque es más cómodo. Y si yo me empiezo a identificar los vacíos de la gente y a querer trabajar con los vacíos de la gente, puede ser que pierda el diezmo y la ofrenda. No, espérate. Y me voy más fuerte. Tal vez la persona que está ahí, ese líder, y voy a hablarle esto con mucho respeto, Líder identificó, rojo.
identificó el vacío de la persona y en vez de ayudar a esa persona a que eso sea restaurado, utiliza ese vacío para retener a la persona, para poder manipular a la persona, para poder manejarlo a su manera. Mira, no. Cuando estés No, delante y del mira, Señor, y voy a serte bien honesta. También ujú, tenemos otro gran problema en la iglesia, que por ujú, falta de conocimiento, tal vez identificó el vacío, pero no sé qué hacer con el vacío de esta persona. se le hace muy grande. No sé cómo se trabaja y tampoco quiero pedir ayuda porque entonces como ministro o como pastor o como pastora me veo incompetente. Mira, le doy la gloria a Dios. Yo he apoyado muchos ministros. Ah, mira, yo tengo esta oveja, no sé cómo. Ok, y le rindo su reporte, le digo, mira, estamos trabajando esto, estoy trabajando esto con tu ovejita, esto es lo que estamos trabajando, porque muchas veces tenemos los recursos. Ah, pero porque, para que no me roben la oveja. Cuando yo estaba en Puerto Rico, hay un lugar que es bastante bien conocido, lo voy a, ¿verdad? No estoy promoviendo a nadie, pero Sendero de la Cruz es una iglesia que tiene recursos psicológicos. Ujú, Y hay cosas que como pastora yo las puedo trabajar, pero hay unas partes que ya tienen que ver con la psicología donde yo no puedo entrar en ciertas áreas. ujú, Entonces, ¿qué yo hacía? Yo refería mis ovejas. Mira, vamos a buscarte una cita en este lugar para que tú vayas allá, para que ellos comiencen a trabajar contigo. Esa área, yo sigo pastoreando el área que me toca, ujú, pero hay un área que a veces buscar un psicólogo, un psiquiatra y el cerebro trabaja con químicos y las personas pasan traumas, pasan cosas reales que a veces las podemos trabajar pastoralmente y otras veces no. Hay ujú, cosas que son bien profundas que a veces necesitan acompañamiento médico y nosotros tenemos que como iglesia ser también responsables. ujú. Sí, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, pero también ser responsable de cuáles son los recursos que tengo a la mano, cómo yo mejor puedo servir a esta oveja. Yo tuve Yes. ovejas que yo entendía que yo no era la pastora para esta persona y yo las sembré felizmente en otras iglesias. Le decía, mira, vamos a orar, yo entiendo ¿verdad? Que para lo que Dios quiere para ti y para lo que Dios quiere desarrollar en ti, esta no es tu casa, pero yo no te voy a tirar a la calle porque eso no se trata. Vamos a estar Ujú. orando y iba y visitaba la iglesia con la persona Qué y le lindo. hablaba al pastor y le entregaba una carta pastoral. Mira, esta persona ha estado con nosotros tanto tiempo, caminando tanto tiempo, tiene este carácter y me sentaba y hablaba. Y Wow. sembré gente en otras iglesias. Wow. Porque yo no era la pastora que Dios había decidido que ellos tuvieran, pero cayeron en mis manos. Pero ahí vamos a la parte madura. Usted está identificando que la oveja no le pertenece a usted. No era mía. Es que las ovejas no ninguna son mías, todas son del Padre. Por eso, ninguna oveja, o vamos a decirlo, ningún pedigree, ninguna persona que pertenece a una iglesia, una oveja, Ninguna oveja. no le pertenece al hombre, es a Cristo. Simplemente que usted sabe que usted es administrador, usted va a administrar y a dirigir a esa persona. Pero eso es algo tan maduro y tan poderoso porque a usted identificarlo, aquí no es. Es como yo hablaba con una persona y le decía, en el lugar donde Dios vaya a llevar a uno, si Dios no le muestra la visión de la persona en ese lugar, es ok. Otra persona va a ver espiritualmente la visión de esa persona para lo que Dios la No, llamó todas las y hacia personas no Dios. están hechas para todas las casas. Exacto. No todo el mundo está hecho para todas las casas. No, sí, es verdad que tú llegas a un lugar y tú te comprometes con la visión del lugar, pero también es importante que de la parte de la persona, del líder que está dirigiendo esa oveja, también entienda que esa persona, ese individuo que tienes de frente, también Dios tiene un llamado y una asignación con la persona. Es un 50-50, Claro. esto es pero hay que ser Y, no, lleno del y como Espíritu yo digo, Santo. mira, y hay momentos, pero es necesario en este tiempo que seamos llenos del Espíritu Santo para poder ser maduros e identificar todas estas cosas, para poder darle al pueblo el crecimiento real, porque los dones, dice la palabra, que son que para edificación del cuerpo. Exacto. Entonces, si mi don ministerial es para edificación del cuerpo, como yo estoy edificando el cuerpo, no a la iglesia donde yo me congrego, Ah, no a este redil, sino al cuerpo. ujú. ¿Cómo estoy edificando al cuerpo? Estamos contentos de haber podido compartir este espacio contigo, Angélica, ¿verdad? Nos puede conseguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram.
Tenemos el proyecto de Revelada Publishing. Eh, yo creo que toda persona tiene una historia y hay historias que necesitan ser reveladas, que ese testimonio tiene que venir al pueblo para que Cristo sea glorificado en medio de su pueblo, para que muchas personas puedan, ¿verdad? Ver esa luz. Así es que estamos dispuestos, ¿verdad?, a trabajar. Realmente trabajamos con un grupo selecto. Me gusta poder ser, soy bien hands-on con lo que es el ghostwriting, con lo que es apoyar a alguien a escribir su historia. Vamos a estar ofreciendo el curso de Describe tu libro. Puede buscar información en mis redes y me puede contactar. Siempre que usted me escriba, yo le voy a contestar porque es parte de de lo que hacemos y estamos dispuestos, ¿verdad?, a apoyar a todo quien lo necesite y que entendamos que el Padre nos dirija de que vamos a apoyarte y vamos a trabajar contigo porque todo lo hacemos orando. Amén, claro que sí. Y también le voy a dejar los detalles en la descripción en Spotify y también va a estar los detalles y en YouTube. En estos momentos realmente pues me estoy congregando en la Iglesia Fuego de Restauración bajo la dirección del apóstol Sandra Gil. Allí estamos en el 1012 de North Oakland Boulevard, en Kissimmee, y estamos allí dando clases, estamos allí sirviendo al Padre, allí también, ¿verdad?, predicamos y apoyamos la obra del apóstol, mientras que el Señor, ¿verdad?, nos permite levantar nuevamente obra acá en los Estados Unidos, conforme a su voluntad, en su tiempo, como Él quiere. Amén. Así que ya saben, están los datos. Si alguien no tiene donde congregar, si está por Kissimmee, ahí le entregaremos los datos para que pasen por allá. Gracias, pastora, profeta, por su tiempo. Gracias por dejar su sal y por entregarnos un manjar. Como yo les decía ya ahorita, esto es vianda con bacalao y le pusimos al final el cantito de aguacate. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Esto fue Vigilia de Encuentro y nos veremos en la próxima. Se caen los protocolos, tengo el Espíritu de Dios. Se caen los protocolos.